¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme. Elecciones 2021 en y desde Aguascalientes. Sigue el trámite de las elecciones del proceso electoral 2021, a la madre de todas las elecciones por el número, porque fue una elección concurrente y es donde más cargos se han disputado y el que mayor participación ciudadana ha tenido. Las noticias en y desde Aguascalientes no son muchas. Una investigación, un reportaje, una nota informativa que vamos a publicar en el EJ.mx de Claudia Rodríguez Loera, que fue brillante, consultó los estrados del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y da cuenta, esto será publicado en la edición del viernes de LJ.mx, da cuenta de que hasta el momento, en lo que va del año, el proceso, los candidatos y los partidos han sido multados por hasta 3.584.890 pesos con 99 centavos. Y que son tres las personas y los partidos que tienen el mayor número de multas o acumulados. En el primer lugar está el candidato fracasado de Morena o de la coalición Juntos Haremos Historia, Arturo Ávila Anaya, que hasta este momento ha sido sentenciado a pagar multas por hasta 72.592 pesos con 20 centavos. Le sigue el candidato ganador, Enrique Delgado Esparza, en Cocío, a la presidencia municipal de Cocío, quien fue multado, está obligado a pagar 18.820 pesos. Y en tercer lugar, otro candidato, una candidata perdedora, es Flavia Narváez Martínez, de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, quien para ganar su distrito fue multada por ciertas acciones, ahorita las comento, por pagar una multa por 8.962 pesos. Estas multas son resultados de diversas violaciones al proceso electoral. La más recurrente fue el haber incluido imágenes de niños en su propaganda sin autorización de los padres. Entonces, esta es una forma recurrente en que los candidatos quieren hacer marketing o están buscando la empatía con sus electores y tanto Arturo Ávila como Enrique Delgado, Flavia Narváez cometieron este delito electoral, que es utilizar imágenes de niños en su propaganda sin el consentimiento. Bueno, como si los niños fueran a votar. Entonces, hasta ahorita en lo que va del año, ya la mitad del año, son, repito la cantidad, 3.584.890 pesos lo que se ha acumulado. Estas multas que impone el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes no son las mismas que el INE tendrá que interponer una vez que termine el proceso de fiscalización. El INE presenta mensualmente un reporte del avance de fiscalización y se presenta a finales de mes, entre el 26 y el 30 de cada mes. En el último reporte de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, lo que se señalaba es que había todavía muchos partidos y candidatos, una enorme cantidad, que no presentaban movimientos o no registraban sus datos. Entonces, el partido que mayor número de candidatos sin registro de movimientos que tenía este reporte de fiscalización era el Partido Encuentro Solidario. Por lo que es importante señalar lo que comentábamos el día de ayer acerca de los interventores que fueron designados por el propio INE para dar por terminada la existencia de tres partidos políticos: Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y el Partido Encuentro Solidario, ¿no? Que además ayer estuvo envuelto en un escándalo de hackeo, lo llamaron ellos, de sus community managers, que empezaban a postear cosas contrarias al espíritu retrógrada del Partido Encuentro Solidario. Ese sería hasta ahorita el momento el comentario de desde Aguascalientes, aunque habría que agregar, por ejemplo, que Radio BI, Eulogio Monreal, el hermano del senador Ricardo Monreal Ávila, no descartó que Arturo Ávila fuera a ser considerado como candidato a la gubernatura en la siguiente elección, a pesar de haber perdido dos elecciones
una ante Teresa Jiménez por la presidencia municipal de Aguascalientes, y esta, la actual que está corriendo, que tiene impugnada, pero que seguramente va a perder porque la diferencia de votos es descomunal, que perdió contra Leonardo Montañez Castro. Contra las dos ocasiones, Arturo Ávila Anaya, el candidato que impuso Morena a su militancia, no logró la confianza o el número de votos necesarios para hacer que esta marca triunfara. Y Eulogio Monreal, que está en calidad de delegado o enviado por su hermano para controlar y organizar a Morena, menciona, a pregunta expresa, que Arturo Ávila no está descartado, pero que no está descartado nadie, que hay un amplio registro de candidatos. Ya sabemos, recientemente Varela y Asociados sacó una encuesta telefónica de 600 llamadas, pero en los que se mencionaba a 2 candidatos nada más, posibles de Morena. No estaba Arturo Ávila, estaba Nora Rubalcaba y Aldo Ruiz Sánchez, el superdelegado, y la maestra que ha sido en múltiples ocasiones candidata de esto que en Aguascalientes llamamos la izquierda, y que es cercana además al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en el comentario que hace Eulogio Monreal, también él mismo no se descarta poder ir como candidato a la gubernatura de Aguascalientes. Y esto lo tendrán que considerar los morenistas, y otra vez quieren cometer el error de llevar a un candidato que no tenga presencia, una que no sea hidrocálido, aunque por ejemplo lo que hemos visto es que Martín Orozco no nació aquí y Carlos Lozano de la Torre tampoco nació en Aguascalientes. Eso no ha sido impedimento para que gane la gubernatura, pero sí, pero en el caso de que Eulogio Monreal se lance como candidato de Morena o se proponga, bueno, habría que recordar que su llegada a la entidad fue durante el sexenio de Carlos Lozano de la Torre, en un puesto menor como rector de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, y cuando el gobernador priista Carlos Lozano de la Torre salió del poder, también lo hizo así Eulogio, y estuvo desaparecido alrededor casi todo el sexenio de Martín Orozco Sandoval, y regresó ahora de Zacatecas para tratar de organizar en el último tramo al Movimiento de Regeneración Nacional y darle su respaldo a Arturo Ávila, ¿no? quien finalmente perdió. Esto es cómo va la elección desde Aguascalientes. Sin embargo, me parece que también es necesario comentar un encuentro que hoy se dio en el Instituto Nacional Electoral y que habla de la observancia electoral. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral se reunieron con más de 25, alrededor de 45 agrupaciones que se dedicaron a ser observadores electorales, y 25 de ellas tenían un proyecto que es apoyado por una asociación para ver las prácticas de la observancia electoral, y los resultados me parece que son sumamente interesantes. Voy a mencionar primero los pros, porque hay 2 cosas que destacan acerca. La primera es acerca de esta observación electoral que hicieron en diferentes estados y en el ámbito nacional. Lo primero es la confianza, ¿no? La confianza ciudadana en el Instituto Nacional Electoral, desde los ciudadanos y en relación a cómo hizo su trabajo el INE. Se demuestra una confianza total, no hay percepción de que se pueda realizar un fraude desde el INE, y se felicitó al instituto por la efectividad de los protocolos sanitarios para poder realizar, en medio de la contingencia, en medio de las condiciones de la pandemia, las elecciones del domingo 6 de julio. A estas organizaciones, es un grupo que tiene fondos de apoyo a la observación electoral. Entonces se reunieron con los consejeros del INE para rendirles un informe. Esto era lo que mencionaba, era la confianza. También a favor o en pro se mencionaba la viabilidad de realizar voto electrónico, algo que se ha estado comentando mucho, y lo que tendríamos que ver, nada más de acuerdo a este informe que presentaron al INE los observadores electorales, es que es muy viable, que la gente sí confía, que el elector sí confía en esta forma de realizar su voto, pero lo que habría que considerar a partir de este momento es que haya las condiciones técnicas y la infraestructura para poder colocar estas urnas electrónicas y poder así estar emitiendo nuestro voto a través de esta forma. Entonces, los 2 pros del
el informe de los observadores es la confianza en la institución, que tendríamos que replantearla para ver qué es lo que quiere hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a una reforma electoral, que lo único que ha prometido es cambiar al INE para que siga siendo el mismo, pero sin los consejeros que le resultan incómodos al presidente, y que sea posible realizar el voto electrónico. Y en ese sentido valdría la pena tomar nota sobre este asunto, porque en Aguascalientes se hicieron pruebas también con voto electrónico, no durante la jornada electoral, sino con una prueba aparte, pero por la extensión del territorio. En el próximo año, el 2020, en el 2022, bien se podría empujar a que el Instituto Estatal Electoral confiara en la urna electrónica para hacer, como en muchas ocasiones y en muchos proyectos ha sido Aguascalientes, un estado piloto de prueba para ver si se pudiera hacer, ¿no? Lo que dicen los observadores electorales es que la confianza de la gente está ahí, ¿no? Y habría que considerarlo, porque incluso es una forma de abaratar el proceso electoral, ¿no? Los comicios. En cuanto a los contras, aquí sí hay que señalar que los observadores electorales que estuvieron en todo el país, 25 organizaciones, ahora sí se organizaron un informe, y bueno, los contras son varios y señalan focos rojos o alertas en lo que tenemos que ver en relación a la elaboración, a la realización de los siguientes comicios, los que sean, ¿no? Con la participación del INE. Queda descartada, por lo menos para mí, queda descartada la idea de tener que modificar al Instituto Nacional Electoral, porque ahí está la confianza ciudadana, incluso con las nuevas tecnologías, pero los contras que ven o los puntos que señalaron, uno es que aún sigue habiendo prácticas fraudulentas y que son el clientelismo, la compra de votos y el acarreo. Entonces, el clientelismo, la compra de votos y el acarreo no es culpa del INE, es culpa de los partidos políticos que siguen manteniendo estas prácticas para poder llevar agua a su molino, para poder sumar seguidores y así llevarse una elección más allá de los candidatos o las plataformas políticas que presenten. También este informe entregado a los consejeros del INE señala un aumento o una injerencia del crimen organizado que pasó del 28% al 42%. Habría que desentrañar este informe para ver cuál ha sido la injerencia del crimen organizado, porque no se está hablando de violencia, como sí ha habido, más de o casi una centena de gente relacionada, candidatos y gente relacionada con las elecciones, que fue vulnerada o fue víctima incluso mortal de estas agresiones del crimen organizado y que en muchos casos no se han resuelto. Entonces, quizá lo más grave de este informe es esta injerencia, el alto porcentaje que consideran los observadores electorales de participación del crimen organizado al pasar del 28 al 42% en toda la elección en el país. Estas prácticas corruptas del clientelismo, la compra de votos y del acarreo como formas de defraudación que serían por parte de los partidos. Y aquí habría también que poner atención a los observadores electorales, porque participaron más de 19,000 observadores electorales, no de un partido, no era gente representante de un partido en la casilla, sino ciudadanos que querían observar cómo se daban las condiciones del proceso. Y algo también que habría que apuntar, y que creo lo señalaron los consejeros del INE, es que cómo se va modificando la observancia electoral. Y antes pasaba de estar sobre las tareas del instituto, realizadas por el Instituto Nacional Electoral, ver cómo funcionaban, si instalaban bien la casilla, que no hubiera errores en el conteo ciudadano que se hacía, que los funcionarios ciudadanos que participaban en la elección no cometían algún error, y eso es lo que se señalaba. Y ahora también se dedicaron en esta edición, en esta elección concurrente, los observadores electorales presentaron diversos proyectos para ver también el contexto en el que se realizaba la elección, no solamente cómo se comportaba el instituto, sino lo que lo rodeaba. Y ahí es donde ven estas prácticas de los partidos políticos, que son clientelismo, la compra de votos y del acarreo, y quizá algo que también habría que notar y que es muy grave es que las prácticas para llevar a cabo
violencia política en razón de género han sido más sofisticadas, ¿no? Y esto, de nuevo, se concentra en la actividad de los partidos políticos. Lo que vieron estos observadores electorales alrededor de la elección es que se ha sofisticado la forma de tratar de saltarse la ley o de tratar de incumplir estas acciones afirmativas que el INE ha propuesto, que como sociedad hemos demandado para que la mujer tenga mayor participación. Y entonces lo que hacen es que los partidos políticos, es que hay desde bloqueo y discriminación a las mujeres por el simple hecho de serlas y que no están en las dirigencias, no van como candidatas o que no se les apoya desde los partidos una vez que han sido designadas, a pesar de las reglas que son tan estrictas en materia de designación para un cargo público. También es que otra de las condiciones que reconocieron o que vieron los observadores electorales en esta elección es que, aparte de esta violencia política en razón de género, se manifiesta de una forma que es evidente no solamente en el proceso electoral, sino durante todo el camino previo a la elección, que es los partidos políticos, a pesar de que tienen partidas establecidas, etiquetadas para eso, no invierten en el empoderamiento de las mujeres ni tampoco en su capacitación política. Entonces, lo que podemos ver como la punta del iceberg, y en esto podrían acudir a las notas del EJA, porque desde ahí me parece que ha realizado una labor acuciosa Tania Magallanes, la jefa de información del EJ.mx, es ver que las mujeres en Aguascalientes, por lo menos, si bien en el Congreso se llama así mismo el Congreso de la Paridad, en la dirigencia de los partidos no hay un trabajo donde estén las mujeres. En las dirigencias están otra vez los hombres, que además desde ahí lo único que hacen es hacer uno que otro cursillo, como los que hacen los institutos de las mujeres municipal y estatal, para empoderarlas a través de la labor o la realización de oficios antes que cursos de capacitación política que tendrían que ver no solamente con la forma en que las mujeres pueden hacerse presentes en la vida pública, que van desde algo tan simple como cursos de oratoria o como cursos de capacitación electoral, no nada más para ser representantes de un partido al momento de la elección, sino una participación mucho más activa en las condiciones de trabajo de los partidos. Entonces, en estas prácticas sofisticadas en que los partidos se quieren saltar y fomentan la violencia política en razón de género, no se invierte en el empoderamiento de las mujeres ni en su capacitación, y la inclusión, y eso detiene la inclusión de las mujeres en la vida política. Y, por ejemplo, se nota en que es muy difícil, y esto lo vieron los observadores electorales en todos los municipios, que haya alternancia en las presidencias municipales. Es decir, no una alternancia partidista, sino que si una vez durante este periodo hubo un presidente municipal que fue hombre, la siguiente, el resultado de que haya candidatas mujeres, pueda ser una alcaldesa quien administre el municipio. Entonces todavía están muy rejegos, están deteniéndolo, y esto se ve en lo poco dinero que le invierten también. Esto es en general el panorama que pintaron los observadores electorales, y quizá otra cosa que notaron que también me parece que es muy grave y que tuvo un claro ejemplo en Aguascalientes, o sea, aparte de la violencia política de género, la injerencia del crimen organizado y las prácticas corruptas de los partidos políticos, es que no hay reglas claras en todo el país para la reelección legislativa. En Aguascalientes se dio el caso, y fueron impugnados por ello, y al final cambiaron de 3 diputados, hicieron un enroque de diputados que se lanzan por un distrito, ganan la elección, pero al momento de reelegirse, ellos mismos ponen las reglas para ir por un otro distrito, y me parece que corrompen el significado primero que debería tener la reelección, que es una rendición de cuentas. No cabe, no entiendo cuál es el procedimiento a partir del cual los legisladores, en el caso de Aguascalientes y en otras entidades también, porque esto lo señalan los observadores electorales como parte de un fenómeno nacional, que no sean claras las reglas para la reelección, permite que salten de un cargo a otro. Y esto habla muy mal, de nueva cuenta, de los partidos, que es donde yo creo que se tendría que estar concentrando actualmente la atención en el comportamiento de los partidos.
porque me voy a salir un poquito del tema, mientras que al presidente Andrés Manuel López Obrador le estamos comprando el discurso de que la oposición, la necesaria oposición, no tiene candidatos. Estamos concentrando nuestro voto y nuestra decisión acerca del sistema que queremos vivir o del partido bajo el régimen que queremos vivir, se concentre en una sola figura. Yo creo que le está restando responsabilidad a los partidos políticos, como si lo que tuvieran que hacer, y los ciudadanos también, durante el último tramo o durante el segundo tramo de gobierno de la Cuarta Transformación, sea alimentar un monstruo gigantesco para hacerle un Andrés Manuel López Obrador al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque, dicho por el presidente, Morena o su movimiento tiene incluso candidatos para aventar para arriba, así lo dijo en la mañanera, y a los que no lastima, esto en relación con la tragedia de la línea 12 que se presentó el día de ayer y seguirá presentando los resultados del peritaje que hizo esta compañía extranjera. Entonces, con esta narrativa de lo que se trata es que los partidos políticos busquen un líder capaz de enfrentar a cualquiera de los morenitas. Bueno, lo que se está restando y lo que estamos dejando pasar, me parece, es la responsabilidad de los partidos, que los partidos políticos todos tienen con la ciudadanía. Y entonces lo podríamos ligar con lo que están reportando como fallas. Una es que los partidos políticos están permitiendo que el crimen organizado cada vez participe más, porque no solamente hablan de hechos de violencia, sino, de nuevo, de hechos de corrupción, donde podemos saber o intuir que dinero sucio que de las organizaciones criminales están metiendo a los partidos políticos, o que hay candidatos empujados por las organizaciones criminales para que sean postuladas por partidos patitos o grandes, como estos que pueden aparecer y desaparecer fácilmente, como fue el caso en esta elección de RCP, Fuerza por México, y el Partido Encuentro Solidario. La otra es de si de lo que se va a tratar la siguiente elección presidencial, o en el caso de Aguascalientes, una elección para elegir gobernador. Lo único que estamos reduciendo a los partidos políticos es a generar líderes carismáticos en los que se pueda depositar nuestra confianza, porque y sin que nos interese el empoderamiento ciudadano, fomentar la participación ciudadana. Y en lo que se ve, también lo comentaron los observadores electorales, es que hay muy poca participación de los sectores jóvenes. Fueron pocos los candidatos jóvenes que se presentaron a esta elección, y eso, aunándolo a que a los sectores vulnerables o a los representantes de los pueblos indígenas, en el caso de Aguascalientes, se trató de hacer una trampa como la que hizo Francisco Javier Luébano, ¿no?, que se hizo pasar por Chicagual, cuando eso ni siquiera es un grupo indígena. Bueno, y súmenle la poca capacitación y los pocos cursos de empoderamiento, no nada más cursos, la poca actividad o las pocas oportunidades que se ofrece a las mujeres para integrarse. Y entonces ni siquiera hablemos también de la comunidad LGBT, en donde desde las direcciones machistas, misóginas y homofóbicas de las dirigencias nacionales, estatales y municipales, bueno, está la intolerancia y el discurso de odio contra la comunidad de la diversidad es más que evidente. No creo que estemos viendo pronto un candidato a la presidencia municipal o un candidato a un congreso local que abiertamente diga que representa a la comunidad LGBT, como si se está logrando ya, por lo menos que permee la idea de que están obligados los partidos a promover la candidatura de mujeres. Tenemos un larguísimo trecho para que dejen de funcionar, para que ya sean, que ya tengamos que sobrepasar las acciones afirmativas, mientras no logremos visibilizar y normalizar la participación de todas las personas en un proceso electoral, sin distinción de género, raza, y eliminar estas cuotas para pasar hacia los mejores candidatos y candidatas. Me parece que es importante darle un vistazo a este informe de los observadores electorales. Lo junto con, este es el
penúltimo programa de esta semana. Yo creo que ya pronto vamos a tener resultados también de los tribunales electorales acerca de las impugnaciones, y seguramente durante este fin de semana se podrán pronunciar incluso ya o empezar a hacer cuentas acerca de cómo se va a integrar los plurinominales en la Cámara Federal, que ese es otro tema que tendríamos que ver y que tendrían que ver, porque una de las conclusiones también gravísimas de este informe de los observadores electorales fue acerca del voto informado. Como nunca, en esta madre de todas las elecciones, los medios insistimos en darle cobertura a los partidos políticos, a las campañas, se entrevistaron, hubo una cantidad exagerada o millonaria de tiempo para la propaganda en los tiempos oficiales, y los ciudadanos sentimos que todo el tiempo estábamos siendo bombardeados. Y en las condiciones durante la pandemia, lo que demostraron los partidos fue la poca imaginación y creatividad para acercarse al electorado. Y eso lo demuestra el resultado del informe de la observancia electoral, porque en relación al voto informado, dan como resultado que al menos dos de cada tres votantes llegaron sin información previa sobre los candidatos o los partidos políticos que participaban en la elección. O sea, imagínense, en casi todas las entidades federativas, lo que nos tocó fue recibir al menos 3 boletas, en donde votábamos por presidente municipal, congreso local y ayuntamiento. En otros llegó a haber hasta 5 boletas, pero lo que es increíble, altísimo y preocupante es, y de nuevo, la responsabilidad radica en los partidos políticos, no en el INE, en los partidos políticos que viven de nuestro dinero, repartido por el INE, por mandato de los partidos, es que permitan o que trabajen para que sigamos creyéndonos una historia donde lo que le corresponde a los partidos políticos es crear un gigante o un David capaz de enfrentar al Goliat, que es la cuarta transformación. Y eso deja a un lado un montón de cosas en las que tenemos que poner atención para que la participación ciudadana sea mucho más efectiva, igualitaria, y este espíritu de lo que yo creo que es el voto, que es en que nos hace iguales a todos, se cumpla en el momento de las elecciones, y no solamente al momento de votar, depositar nuestro voto en la urna, sino en cómo vivimos todo el proceso democrático, porque la democracia no es solamente el ir en familia o en fiesta y celebrar el que puedas depositar un voto en una urna, sino esta observancia electoral, esta rendición de cuentas que tenemos que demandar a los partidos políticos. Y sobre todo creo que en este momento, una vez que ya terminó la rebambaramba de las campañas políticas, es momento de sentarnos a ver qué tipo de sistema electoral necesitamos y creemos, no comprarnos tampoco medidas populacheras como señalar que tenemos que acabar con los diputados plurinominales, ¿no? Porque no vale la pena, o porque no hacen campaña, o porque son flojos. Y quizá nos vendría bien un poco de interés por parte de los ciudadanos para entender qué es un plurinominal. Por ejemplo, una cuenta muy rápida es en la Cámara de Diputados, donde hay 500 diputados, 300 son elegidos por tu voto directo. De 300 de ellos llegan porque tú los votaste. Y otros 200 lo que hacen es representar a otras fuerzas. Entonces, en una democracia que no representa a sus minorías, se pone en riesgo que obedezcamos únicamente a las mayorías sin obedecer o sin atender las necesidades de la defensa, sobre todo de los derechos de las minorías. Entonces, los plurinominales no es que sean diputados huevones, o no es que sean diputados que no trabajaron. Esos diputados plurinominales, si son muchos, perdón, y son muchos o pocos, es lo que se tendría que poner a consideración, pero desaparecerlos, bueno, nos ha costado décadas construir este sistema donde queremos estar representados, y habría que ver si, por un capricho del presidente o de quien sea, vale la pena desaparecerlos. Sí, contabilizarlos, ver cómo lo hacen, ver qué es lo que representan, porque incluso las nuevas cuotas para los afromexicanos, para las mujeres, para los jóvenes, para la diversidad sexual, podrían estar representadas en este sistema proporcional.
y podríamos cambiar las reglas del juego. No necesariamente porque nos cuesten mucho, porque pensar que mantener 500 diputados es una cuestión de dinero, es dejar de observar que se puede hacer una fiscalización eficiente, como la que hace el INE, para ver en qué se va a dedicar el gasto. Esos son los resultados de la observación electoral. Esta es mi reflexión de hoy. Agradezco un saludo a Eduardo Garay. Muchísimas gracias por conectarse, a quien nos esté viendo. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos mañana a la misma hora, a partir de 11:30 por ahí. Y a quienes estén viendo este video a través del canal de YouTube, los invito a suscribirse. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.